Muchas gracias, presidente, y saludo a nuestro distinguido invitado, al presidente de la Corte Suprema de la República, a los colegas que esta tarde nos acompañan y a todos los conciudadanos que hoy día están presentes en esta sesión de la Comisión de Trabajo. Gracias, presidente, por haberme cordialmente invitado para dar algunos alcances sobre el proyecto de ley que he presentado, que tiene mucho que ver con lo que ha expresado el presidente de la Corte Suprema de Justicia y también del Poder Judicial. Primero diré, señor presidente, que no estamos en contra como partido en que haya una ley de servicio civil que pueda incorporar el mérito como un indicador de evaluación de la actividad y el desempeño de los servidores, tanto jurisdiccionales como administrativos del Poder Judicial. Y en ese propósito, el objetivo de promover un sistema único y exclusivo para los servidores de la actividad pública era una aspiración que tenía que materializarse con criterios que tengan que ver con la naturaleza especial del servicio que se brinda. Y en ese contexto, nosotros hemos visto de que se ha dado la ley 30.057 y se han excluido de los alcances de esta ley, que es una ley de carácter general para los servidores públicos, se han excluido algunas instituciones, otras entidades y otros organismos, bajo este criterio, señor presidente, de la naturaleza especial del servicio que brinda. Y tanto es así que se han excluido a los trabajadores del Banco Central de Reserva, a los del Congreso de la República, que es un poder del Estado como lo es el Poder Judicial, a los obreros de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, porque ellos están, y hay jurisprudencia que ha establecido que están en el régimen del 728, y también a los fiscales, a los jueces, a los profesores de educación básica, y también se ha excluido, a los de la carrera pública penitenciaria. Como se puede evidenciar del propio contenido del proyecto que he presentado, los criterios que se han utilizado para esta exclusión no son homogéneos, porque si el criterio que hubiera primado hubiera sido el criterio de la naturaleza especial del servicio que se brinda, evidentemente los servidores, los auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial hubieran estado en primera fila para excluirlo de los alcances de esta ley general. A igual razón, igual derecho, si los servidores, y no estoy en contra de que los trabajadores del Parlamento, del Poder del Estado, hayan sido excluidos de los alcances de la Ley General de Servicio Civil, a ver, ¿qué razones hay para que los servidores, tanto los auxiliares jurisdiccionales como administrativos del Poder Judicial, no hayan sido excluidos de los alcances de esta ley general? Pero no solamente eso, señor presidente, sino que una de las razones que se ha argumentado para poder haber excluido a otras instituciones los alcances de la ley del servicio civil, ya no solamente era de la naturaleza del servicio especial que brinden, sino por ser organismos autónomos constitucionales. Y si de eso se trata, entonces, ¿qué es el Poder Judicial? Inclusive, hay algunos, y al hacer la exclusión y la fundamentación que se ha dado, hay algunos que han confundido órganos autónomos constitucionales con órganos de relevancia constitucional. Los órganos autónomos constitucionales son los que tienen consagrada a nivel de la Constitución su autonomía. Y hay otros que tienen consagrada su autonomía a nivel de una ley que este Congreso, en su soberana función, tiene que concederla. Y no se puede comparar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, con, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, con la propia Contraloría General de la República. Pero a esos trabajadores sí se les ha excluido
y también a los trabajadores de la administración tributaria y aduanera. Yo no quiero pensar que a la SUNAT se le haya excluido de los alcances de la ley de la SUNAT porque vino una luz verde de Palacio. Entonces, aquí, señor presidente, de lo que planteamos en el proyecto de ley es que los servidores públicos, los servidores auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial sean excluidos de los alcances de esta Ley General del Servicio Civil. Asimismo, también quiero decir con relación al proyecto, señor presidente, es que la Constitución, en el artículo 143, no solamente consagra la autonomía del Poder Judicial en cuanto a su función jurisdiccional, su independencia y autonomía, sino que obviamente esa autonomía jurisdiccional, para que pueda tener sostenibilidad en el tiempo, tiene que tener su correlato con una autonomía en su gobierno y su administración. Y lo dice la propia Constitución del Estado. O sea, esta autonomía no solamente está consagrada a nivel de la función jurisdiccional, sino también a su forma de gobierno y a su administración. Porque si esto no fuera así, los objetivos institucionales de un poder autónomo como el Poder Judicial no se podrían lograr porque estarían condicionados a las políticas generales de los gobiernos de turno. Y ya el Tribunal Constitucional sobre esto se ha pronunciado, señor presidente y queridos colegas parlamentarios. Y desde el 2010 yo recuerdo que cuando en ese entonces cumplía una función de ministro de Estado, nosotros tuvimos que cumplir esa sentencia del Poder Judicial en el sentido de que su presupuesto del Congreso, su presupuesto del Poder Judicial no podía de ninguna manera pasar por el tamiz de un funcionario, por importante que sea, del Poder Ejecutivo, porque eso afectaba la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Es cierto que la comprensión que tuvo en ese momento las autoridades del Poder Judicial llevaron a que hubiera una labor de coordinación, en efecto. Pero lo que sí ha consagrado el Tribunal Constitucional es que los objetivos institucionales que se plantea una institución como el Poder Judicial, que tiene que tener garantizada su autonomía y su independencia frente a los poderes de turno, tiene que ser no solamente a nivel de la función jurisdiccional, sino a nivel de su gobierno y de su administración. Y hay una sentencia que claramente, en virtud de lo cual el Tribunal Constitucional ha establecido que esta autonomía, esta independencia, tiene que ver también en su actividad de gobierno y administrativa. Ahora, repito, resulta contradictorio que la disposición complementaria y final de la ley 30.037 haya excluido a otras instituciones, de los alcances de la ley de servicio civil haya excluido a otras instituciones que no tienen una función preponderante, relevante de afirmar el Estado de Derecho como es el Poder Judicial. Y que no se haya excluido a los servidores, repito, a los auxiliares jurisdiccionales y administrativos de este poder del Estado. Más aún, señor presidente, quiero decir que ya como lo ha venido a sostener el presidente del Poder Judicial, el Poder Judicial desde 2012 ha presentado ya un proyecto de ley para establecer la ley de la carrera de los auxiliares jurisdiccionales y administrativos, como la tienen otros órganos constitucionales, y porque también este Congreso se ha referido, ha dado el argumento de que para excluir a los trabajadores del Tribunal Constitucional, el criterio, la variable que se ha manejado es que son órganos constitucionales autónomos. Si esto es así, si este es el criterio, entonces, en el caso de los servidores auxiliares, jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, concurren los dos elementos que se necesitan para estar fuera de la ley del servicio civil general. Primero, que la naturaleza del servicio que prestan los auxiliares jurisdiccionales es de naturaleza especial. Y segundo, que son de un órgano
autónomo constitucional, de un poder del Estado. Y por último, señor presidente, quiero decir, es discutible que si la ley orgánica del Poder Judicial reconoce a los auxiliares jurisdiccionales, les reconoce que dentro de ella están comprendidos su ingreso, su permanencia, su progresión en la carrera judicial, es muy discutible que teniendo esta ley orgánica, teniendo la naturaleza de tal, haya sido en la práctica derogado por una ley de carácter general como la Ley del Servicio Civil. Por lo demás, señor presidente, el proyecto, por si acaso, el proyecto no tiene ninguna incidencia presupuestaria, porque es el argumento que algunos van a dar para decir que un proyecto de ley presentado en este sentido por un congresista o un grupo de congresistas tiene incidencia presupuestaria. No tiene incidencia presupuestaria, porque este marco normativo para los servidores auxiliares jurisdiccionales ya está determinado en su ley orgánica del Poder Judicial y por ende está comprendido en el presupuesto del Poder Judicial. Y en ese sentido, señor presidente, creo que es oportuno que este tema se discuta y yo no creo que se afiance una institucionalidad democrática en tanto se den leyes de carácter discriminatorio. En este caso, yo no voy a cuestionar el tema de aquellas instituciones que sin tener la autonomía constitucional como la tiene el Poder Judicial, estos trabajadores han sido excluidos del marco de la Ley General de la Ley de Servicio Civil. Lo que sí creo es que hay un tema que tenemos que resolverlo. Y si queremos evitar la conflictividad social en el país, lo que hay que hacer es, primero, determinar si los servidores auxiliares jurisdiccionales realizan una función de naturaleza especial. Y yo sí creo que sí, siempre lo han hecho. Acompañan el trabajo de jueces y fiscales que tienen como norma orientadora actuar con absoluta independencia y autónoma. Y dos, señor presidente, que el Poder Judicial es un poder del Estado, que tiene autonomía, como nosotros mismos, que tenemos una norma interna que es nuestro reglamento que regula nuestra actividad interna y los servidores están regulados por un régimen especial y por eso que los hemos excluido de los alcances de la Ley de Servicio Civil. Si en el Poder Legislativo opera esta exclusión en base a esos dos criterios, no encuentro razón por qué en el Poder Judicial no pueda operar estos mismos criterios que se han utilizado para excluir algunas entidades y instituciones de los alcances de la Ley del Servicio Civil. Por lo demás, señor presidente, espero que, y yo sé que su presidencia es muy célere en tratar estos temas, ojalá que este proyecto de ley se pueda discutir y en el Pleno podamos recoger algunas sugerencias para mejorar su texto. Y quería agradecerle por haberme permitido hacer algunas reflexiones sobre este proyecto de ley que van en el camino del que ha presentado el Poder Judicial, también que van en el camino de lo que ha expresado la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en el sentido de que los servidores auxiliares jurisdiccionales deben tener un régimen especial que sea compatible con la autonomía del Poder Judicial. Gracias, presidente.